Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y les doy la bienvenida a Histoarreglos, un podcast de la Sociedad Mexicana de Histología. El día de hoy está con nosotros la doctora Dulce Estefanía Nicolás, quien es profesora del Departamento de Fisiología del Instituto Politécnico Nacional y nos va a hablar del microscopio de fuerza atómica. Primero que nada, queremos darle la bienvenida y agradecerle el estar con nosotros el día de hoy. Nos gustaría que nos hablara un poco de su formación académica, en dónde estudió y en dónde es en donde trabaja actualmente. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Em, bueno, yo soy bióloga, soy egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y actualmente me desempeño en la misma institución en el Departamento de Fisiología. Como ya comentamos anteriormente, hoy vamos a hablar del microscopio de fuerza atómica y quisiéramos que nos platicara un poco de qué es este microscopio, en qué consiste su funcionamiento y pues cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos llevar a cabo en este tipo de microscopio. El microscopio de fuerza atómica es un instrumento mecano-óptico que forma imágenes de la superficie de la muestra. Este microscopio utiliza una sonda. Y bueno, esta sonda recorre la muestra haciendo un barrido línea por línea, como si se tratara de un escáner que va, digamos, 1 centímetro recorriendo en línea recta y luego, ya que llega al final de la muestra, baja y otra vez recorre ese centímetro en línea recta en sentido contrario. Es la forma en la que el microscopio lee de alguna manera la muestra, es un escaneo, entonces así va generando la imagen. Una vez que ya escaneó toda la imagen, esta técnica nos permite obtener imágenes topográficas, es decir, de altura, donde podemos tener las mediciones en 3 dimensiones y podemos observar la morfología de una manera muchísimo más fina que en una imagen 2D. Se hacen mediciones del orden de nanómetros y bueno, las fuerzas que aplica esta punta pues pueden ser en nanómetros. Pero ¿qué hace particular a este microscopio? Este microscopio tiene otra función muy importante que es la nanoindentación. La nanoindentación es una técnica de caracterización muy particular. Generalmente se emplea para caracterizar metales o algunos otros materiales que no tienen que ver nada con lo orgánico. Sin embargo, para su uso en histología, pues permite medir propiedades mecánicas como dureza, como módulo de Young, como rugosidad. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno tiene una célula vegetal, esta célula es sometida a diferentes factores ambientales. Por ejemplo, el propio estrés de estar afuera en las condiciones del ambiente, si hace frío, si hace calor, bueno, se expone a la desecación, a la hidratación, a que si llega un humano y le quiso grabar el nombre al tronco, bueno, eso también es un daño mecánico. Y entonces nuestras células vegetales siempre están expuestas a diferentes propiedades. Lo que podríamos hacer con el microscopio de fuerza atómica es medir qué tanta fuerza le está generando un daño a la célula misma o si, aunque yo aplique una fuerza determinada, la célula se va a reponer. En este caso, tenemos en el laboratorio una investigación sobre cómo afectan las nanopartículas a las propiedades mecánicas de la raíz de jitomate. Entonces, el experimento consiste en simular las condiciones de un suelo contaminado con nanopartículas, donde las raíces se ven expuestas a este nanomaterial y observamos qué tan rígidas se vuelven las células.
Esto nos da información sobre cómo la planta está respondiendo ante un estímulo ambiental y además nos da información sobre si esta planta funciona como un bioindicador o si funciona como un almacenador de este metal. Sin embargo, esto solo es el principio de lo que podemos hacer con este tipo de microscopio de fuerza atómica, ya que al ser en una escala nanométrica las mediciones que se llevan a cabo, pues uno puede tener mucho mayor detalle de cómo es la estructura de los organelos en cuanto a daño celular. También podemos obtener imágenes que se pueden analizar después en algún procesador de imágenes. Podemos obtener datos como la rugosidad, el tamaño, si es circular, el área. Todo eso podemos cuantificar y podemos sacar de alguna manera datos que sean paramétricos, cuantificables y bueno, llegar en algún momento dado a hacer un tipo de estadística. También podemos llevar a cabo estudios donde el cultivo de células esté bajo el microscopio y en la punta, en lugar de colocar un material, coloquemos una molécula o una proteína o alguna bacteria y la acerquemos tanto a la superficie de contacto con la célula que puedan tener una interacción y entonces podemos saber qué es lo que está sucediendo en esa interacción, con cuánta fuerza está jalando la proteína, si se unieron, si no se unieron, qué está sucediendo en ese pequeño espacio de nanómetros que están separadas. Bueno, pues suena muy interesante todo lo que nos comenta acerca del microscopio de fuerza atómica, pero queremos saber también cómo se involucró con este tipo de herramientas, cómo inició, cómo le perdió el miedo al microscopio, porque me imagino que son aparatos pues muy restringidos o muy costosos y creo que no cualquiera se atreve o le permiten utilizarlo. ¿Cuál fue su experiencia para terminar utilizando este tipo de microscopio? Bueno, esa es una respuesta muy compleja porque cuando yo salí de la licenciatura, pues lo único que conocía eran los microscopios ópticos y entonces, bueno, pues son totalmente diferentes, ¿no? Cuando yo llego al posgrado y me dicen que hay un microscopio de fuerza atómica, pero que solamente las personas de ingeniería utilizan, me quedé pensando, bueno, ¿y por qué, no? Entonces uno pues lo descubre y dice, pues cuáles son las aplicaciones en esa área y te das cuenta que lo puedes aplicar a lo que tú haces, ¿no? En este caso al estudio de células, de tejidos, donde pues a lo mejor estás midiendo lo mismo que es dureza en tus células y te das cuenta que realmente tú puedes aplicar ese conocimiento aunque no sea el área definida, ¿no? Siempre la ciencia es cambiante y entonces eso es como muy bonito porque tienes libertad de elegir cómo quieres analizar tu experimento. El microscopio de fuerza atómica que manejamos es el que está en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías. Como parte del posgrado, tenemos acceso a los laboratorios de micro y nanotecnologías del instituto y dentro de estos laboratorios se encuentra el microscopio de fuerza atómica. Hay que tener cuidado, lejos de tener toda la teoría bien fresca, hay que tener paciencia, porque así como cuando uno está enfocando sus primeros cortes en el microscopio óptico, pues así también hay que tener mucha paciencia para poder determinar la zona que queremos intentar o que queremos escanear en el microscopio de fuerza atómica. No es nada sencillo, esto requiere muchísima práctica, pero nada es imposible. Y entonces, con la práctica, la verdad es que uno al inicio pues sí tiene mucho miedo de que le vaya a mover, que le vaya a romper la punta, sobre todo porque son escalas muy pequeñitas, pero pues no hay maestro que no haya crecido con práctica. Entonces, pues todo es eso, ¿no? Desde estar
desde cero leyendo cómo funciona hasta ir y pues romper puntas y probar muchos tejidos. Algunos pues se te van a echar a perder porque no va a salir a la primera, pero pues siempre hay que estar en constante aprendizaje. Además de todo eso, bueno, hay que tener en cuenta la preparación de la muestra, porque en eso se basa el que mi imagen se vea de calidad, el que mi muestra esté respondiendo con la punta, o incluso en la que el microscopio nos permita observar la zona de interés. La muestra, en este caso, como vamos a ver y vamos a intentar cosas nanométricas, pues requiere que sea de una delgadez extrema. En este caso, máximo está tolerando tamaños de 80 nanómetros y eso ya es muy grueso. Las ideales están entre 50 y 30 nanómetros. Entonces son muestras muy pequeñitas, por lo tanto tenemos que enfocar bien el estudio porque no se puede trabajar con una célula. Una célula está al orden de 100 micras o 10 micras según el tipo de la que estemos trabajando, pero es un mar de información. Entonces el tener clara la escala y el sitio donde uno tiene que hacer el estudio, bueno, pues nos permite manipular de mejor manera en el microscopio la muestra, y eso se va a ver reflejado, bueno, en la imagen final que obtengamos o en la medición final. En este caso, para llevar a cabo este tipo de muestras que son muy delgadas, tenemos que hacer uso de las herramientas como si fuéramos a preparar una muestra para microscopía electrónica de transmisión, es decir, ultramicrotomos, ¿no? Ya sea ultracriomicrotomo o el ambiental. ¿Por qué? Porque son los únicos que nos permiten hacer un corte tan fino y tan pequeñito. Ahora que si queremos hacer el experimento en condiciones en vivo, entonces se nos va a dificultar un poco porque tenemos que ver que sea la zona que se está indentando, ya que la punta es muy pequeñita, pues el área de escaneo va a ser muy pequeñita también. Uno puede hacer escaneos en matrices de, no sé, por ejemplo, una micra por una micra, pero se va a tardar infinidad el microscopio en escanear, y obviamente los puntos van a ser mucho más, vas a tener mucho más trabajo, pero de una sola muestra. Y entonces hay que tener en consideración el número de muestras que se va a analizar para que nuestro estudio sea representativo. Así que ya contestando a tu pregunta, aunado a toda la paciencia y toda la disciplina que uno tiene que tener, pues hay que considerar también la naturaleza de la muestra, si es dura, si es blanda, si a lo mejor en la etapa en la que decidimos estudiarla, pues es lo más factible para cortar, o tenemos que esperar o elegir otra muestra incluso. Claro que sí, concuerdo con lo que comenta, doctor, acerca de la perseverancia, acerca de la disciplina que se tiene que tener en un laboratorio, porque pues no es fácil. A veces pareciera que esto es algo muy sencillo o en automático, pero nos damos cuenta cuando lo experimentamos que es algo que tiene su grado de dificultad, pero que todo es posible, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones, o más nuevas que nosotros, que aún nos consideramos personas jóvenes, pues puedan entender que el trabajar de una manera constante, eso es lo que los va a llevar a ser exitosos en su campo de trabajo. Y bueno, pues podríamos seguir hablando mucho tiempo acerca de estos temas, pero pues se nos acabó el tiempo y solamente queremos darle oportunidad a la doctora, pues para que nos mande un mensaje de despedida a todos aquellos que nos están escuchando. Así es, pues sí podríamos seguir platicando sobre estos temas que están muy interesantes, pero bueno, ya lo haremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo exhorto a todas las personas que están escuchando este podcast a que se atrevan a hacer cosas diferentes, a que busquen en la sección de materiales qué es lo que están haciendo y podamos darles una aplicación, que podamos hacer proyectos multidisciplinarios donde tanto físicos, químicos, ingenieros, biólogos nos estemos complementando
porque uno aprende mucho de lo que los demás saben, y si aprende cómo aplicarlo, pues está del otro lado. Entonces, aventúrense y pues muchísimas gracias. Esto fue Histoarreglos, un podcast de la Sociedad Mexicana de Histología, y los invitamos a que nos sigan escuchando por este y por todos nuestros canales de comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima.